Amigos, bienvenidos a Embajadores de la Música, y en esta ocasión nos encontramos con un excelente músico y de verdad una persona con un carácter súper alegre y muy ameno. Nuestro querido amigo Adrián Oropeza. Bienvenido, Adrián, a esta tu sección. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias al sindicato y a este gran programa por la invitación. Bueno, como bien lo sabes, este pequeño espacio lo dedicamos a todos estos grandes músicos, representantes de México y que han enarbolado lo que es al músico mexicano en las distintas partes del mundo. Obviamente, pues al estar invitado aquí, tú eres parte de esta gran selección de mexicanos que van y ponen el nombre de México muy en alto. Sabemos que has viajado también mucho y que has estado en infinidad de festivales internacionales en el género del jazz, ¿no? Que es el género en el que tú te desenvuelves. ¿Y por qué nos platicas? Bueno, mira, festivales fuera del país, ya he tenido oportunidad de ir a algunos. El primer experimento de disco que tuve fue una banda de jazz boliviano que se llamaba Taquesi. Y en el 2007 estuvimos haciendo una gira en Europa, tocamos en Dinamarca, en una pequeña isla que se llama Bornholm. Hicimos una gira en los distintos pueblitos de la isla, muy padre. Tocamos luego en Copenhague. Wow. Y también tocamos en Viena. Hicimos un par de conciertos en Viena. Lugares muy importantes en Europa y de gran educación musical. Ah, sí, bueno, en cuestión de museos, de monumentos, sabemos que Europa tiene una riqueza cultural increíble. Y ya con mi propio proyecto, con el trío de jazz, que es el proyecto que vengo manejando desde hace algunos años, que de hecho estoy muy contento porque estoy cumpliendo 10 años con el trío. Nada más. Que empezó en 2006, ya tenemos 3 discos, tengo 3 discos como solista. Texturas, este es Mezcal. Así es. Y Amaneceres. Así es. Es el trío de jazz de Adrián Oropeza. ¿Quiénes conforman este trío? Pues mira, ha habido distintos músicos. Texturas lo grabé con el gran maestro que justamente estaba cumpliendo años también de que nos dejó, pero fue su cumpleaños hace poquito, el gran maestro Enrique Neri. Fue maestro de muchos de nosotros, ¿no? En mi caso me enseñó la armonía al piano y no solo eso, sino que hablamos muchísimo de música, de jazz, de discos. Cada vez que yo iba a su casa y me daba una clase, pues me compartía métodos, discos, libros, ¿no? Entonces fue un personaje muy amigo de mi familia y tengo la fortuna de que haya dado la oportunidad de que plasmara su música en mi primer disco. Y también Agustín Bernal grabó en ese disco, gran contrabajista mexicano. Claro. Agustín. En Mezcal grabé con los hermanos Barrera, Abraham Barrera, que es un gran pianista mexicano, y su hermano Iván. Abraham hizo el honor de poner todo su talento en este disco. ¡Ay, qué bien! Y lo hice también con Iván, que es un ¿Los gran temas músico. de este disco son propios? Son propios, algunos son composiciones de Abraham también, otros son míos, y también hay arreglos de música mexicana. En mis 3 propuestas hay composiciones originales y arreglos de piezas mexicanas, que ha sido como la tendencia que he manejado, ¿no? Muy bien. Y Amaneceres es un disco que tuve la gran fortuna de grabar con Manuel Rochman, un gran pianista francés que fue alumno de Martial Solal, un gran maestro y uno de los pianistas más destacados de Francia. Sí, y pues ya en Amaneceres ya es un concepto más mío. Siento que es un disco ya con mi personalidad y incluye temas originales y también arreglos de piezas mexicanas. Y pues mira, gracias a en su momento con cada disco he tenido oportunidades distintas y me ha llevado a tu pregunta que me hacías a países como las Filipinas, donde fue... ¿Qué experiencia es las Filipinas? Es fascinante. Es un país que se parece mucho a México, ¿no? ¿Ah, ya sí? ves que pues, tenemos mucha relación, que si la guayabera y la filipina, Okay. El mango de Manila viene de allá, y pues hubo mucha conexión con España por la cuestión de los barcos mercantiles, ¿no? que llevaban mercancía de un continente a otro. Entonces los nombres son muy latinos, ¿no? Y las calles tienen nombres en español, pero bueno, pues es un país asiático, pero fascinante, ¿no? Fuimos, además de tocar en el festival, conocimos unos lugares, una vegetación y una fauna fantástica que yo nunca había visto en mi vida.
Entonces fue muy enriquecedor. ¿La gente cómo los recibe? Bien, la gente nos ha recibido siempre muy bien. ¿Qué público es el que más te ha gustado? En Portugal. Portugal. En Portugal, sí, en el Festival de Jazz, en el Festival Guimarães. Nos fue muy bien, el público fue muy cálido. Y también, bueno, también en Indonesia, en que fuimos al festival de la isla de Java, el Java Jazz Festival, que es un festival gigantesco. También el público nos recibió muy bien. Siempre, la verdad es que me ha tratado muy bien el público, porque además creo que la música mexicana gusta mucho, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho pues, es hacer esta fusión de la música mexicana con el jazz, ¿no? Con la armonía contemporánea, con la improvisación. Entonces creo que ha funcionado muy bien y sabemos que las melodías mexicanas gustan muchísimo en el extranjero. Muy importante ese tema y bueno, de nuestro maestro, nuestro querido Enrique Neri, también sobre el jazz mexicanista, que era una de sus pasiones, ¿no? Qué bueno y de verdad que, como siempre lo hemos dicho, estamos en una época de globalización, una época en donde llega todo de todas partes del mundo hacia nosotros, pero también nosotros podemos exportar a todas las partes del mundo, ¿no? Que es lo que hace la internet, lo que hacen las redes, y todo esto nos abre muchas puertas, y mostrar esta parte del jazz mexicano y la creatividad de los grandes músicos mexicanos es muy importante. Obviamente, bueno, pues es la bandera con la que se debe de ir navegando, ¿no? El jazz mexicano. Y no son muchos los que entienden este concepto ni te tratan de avanzar. ¿Te has encontrado con barreras en ese sentido aquí en México también, de que digan, en los festivales del propio país, en que digan, bueno, no, sí, es mexicano, o sea, preferimos que sea el tradicional o fusión o todo esto? Fíjate que no, en los festivales no, al contrario. A veces el problema con los festivales es la gestión, ¿no? Porque a veces, pues, lamentablemente también los que manejan los festivales, pues lamentablemente luego no son los más adecuados. Sí. Entonces luego hay que batallar mucho con los institutos, pero finalmente ahí están los presupuestos y poco a poco están saliendo más festivales en la República. Alguna vez sí, para un apoyo que pedí internacional, pues sí me dijeron que no tenía caso mandar jazz mexicano al extranjero, porque pues para qué si ya había grandes propuestas internacionales. Entonces pues yo en ese momento me molesté, porque me parece que no es así. No, claro. Justamente el jazz se ha vuelto un género que no solamente es estadounidense, ¿no? Que ahí surgió y, ¿no? Podemos hablar de toda la historia, pero pues se ha hecho un género universal, ¿no? Una fusión, ¿no? Una fusión. Y es precisamente lo que hay que buscar, esa fusión y enriquecer la música mexicana. O sea, también es válido, es un punto muy válido. Sí, lo que hay que lograr pues es la manera de que los grupos mexicanos, ¿no? Tanto mi propuesta como muchas propuestas de calidad que hay ahora, pues tengamos la oportunidad de salir, ¿no? De buscar los medios, ¿no? Los apoyos, tanto estatales como privados, ¿no? Para poder ir a los festivales, ¿no? Y que también nos vayan conociendo. Hay que tocar muchas puertas, hay que insistir, ¿no? Hay que decir aquí estamos, ¿no? Y hablar con la gente, pero me estoy encontrando que hay personas que empiezan a creer en el jazz de México, ¿no? Esa fue un poco la experiencia que tuve en Portugal, ¿no? Que Ivo Martins, el director del festival, creyó en mi música, y a pesar de que es un festival que lleva a muchos de los mejores músicos del mundo, pues también me dio la oportunidad de estar ahí, ¿no? Que también eres conviviendo, de los conociendo del mundo, maestro. Muchas gracias a estos grandes maestros y poder compartir un escenario con ellos, ¿no? Para el año que entra hay una invitación que era de este año, pero ya no se pudo hacer, para Holanda, un festival en Holanda, también una persona que ha estado en México, que cree en el jazz mexicano y le gusta mucho mi música. Entonces hay una invitación también interesante, ¿no? Y entonces así se empieza a hacer, creo, el camino, y yo creo que en unos años podemos ver que el jazz mexicano realmente, ojalá, se vuelva de exportación. No, sabes que esa es la línea en la que hay que seguir, y bueno, también a las instituciones, que están encargadas de todos estos programas de apoyo hacia los proyectos, pues recordarles que en México existen una cantidad impresionante de talento y muchos músicos, como lo es Adrián, en donde hay que apoyar definitivamente las propuestas. ¿Cómo se pueden comunicar contigo, Adrián? Sí, bueno, tengo mis redes sociales. Le pido a la gente que me busque en
en www.adrianoropeza.com, que es mi página web. En Facebook estoy como Adrián Oropeza Jazz. Tengo un loguito negro y ahí pueden ver mi página de un logo de mi proyecto en color negro, y ahí pueden, pues todo el tiempo estoy actualizando la información. También pues ha sido una página donde subo información, que sea también una página de aprendizaje hacia el jazz, ¿no? Y hacia la música, donde la gente pueda pues no solamente ver lo que yo hago con mis conciertos o con las giras o con los discos, sino que sea también un lugar de aprendizaje. Entonces, Adrián Oropeza Jazz, denle like por favor a la página y vamos a estar en contacto. También estoy en Twitter como Adrián Oropeza y mi correo es adrianoropeza@gmail.com. Así es que, amigos, ya saben dónde comunicarse. Encontramos toda tu discografía en las tiendas. Sí, en todas las plataformas digitales están mis 3 discos, Texturas, Mezcal y Amaneceres. Y pues sí, síganos, porque ahorita estamos afortunadamente teniendo muchos conciertos que vienen en puerta este año, y tanto en el DF, en la Ciudad de México, como en los estados. Entonces, pues sí le pido a la gente que nos siga y pues que nos hagan también el favor de comprar el disco, que nos apoyen como artistas, que finalmente lo que las ganancias de eso pues es para reinvertir en más discos, ¿no? Y creo que hace falta mucho en este país tener una cultura musical importante, y si nosotros como artistas podemos apoyar un poquito, pues qué mejor, pero necesitamos un poco de la complicidad del público. De toda la gente que nos está viendo, y estamos seguros que lo van a hacer, porque de verdad los mexicanos tenemos, cuando se trata de ayudar, ayudamos a todos, y yo creo que esta parte es muy importante, el de poder apoyar a todos estos talentos mexicanos que están saliendo y que están tratando de dar a conocer lo que es la música mexicana a través del mundo, y que llevas 10 años haciéndolo, maestro, o sea, como quiera que sea, y lo has hecho muy bien, Adrián, de verdad. Muchas gracias. Te agradecemos mucho el que hayas estado aquí. Es un pequeño espacio que dedicamos a las grandes personalidades como lo eres tú, los grandes músicos que tenemos en México, que sabemos que van a seguir sonando. Y bueno, algo más que quieras decirle a la gente. Pues agradecerte muchísimo la oportunidad, agradecer al Sindicato de Músicos por la oportunidad de estar aquí, y ojalá no sea la última vez, ojalá pues haya una entrevista posterior y podamos hablar de otras giras que hemos hecho, y pues háganme el favor de apoyar Amaneceres, les va a encantar el disco, está muy bonito, está con las melodías, son muy fáciles de escuchar, y la improvisación quedó genial, les va a gustar mucho. Pues te agradecemos mucho, Adrián, de verdad, un orgullo tener un músico mexicano de la talla de Adrián Oropeza. Y amigos, no le cambien, continuamos aquí en Embajadores de la Música.